La ponencia lleva el título de Trata de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios. Queremos recordarles que por asistir a este espacio ustedes podrán obtener un certificado por parte de Valientes. Para ello deben llenar una asistencia. Nosotras vamos a estar pasando el formulario de la asistencia al final de la sesión. Entonces quédense durante toda la ponencia para poder llenar el formulario al final. Deben asistir a todas las ponencias. Recuerden que son todos los miércoles a la misma hora, a las 4:30, para al final poder obtener su certificado. ¿Qué más me falta por decir? Em, bueno, pues creo que eso sería todo. Las preguntas al final también las pueden escribir en el chat. Nosotras acá las estaremos leyendo y yo se las estaré formulando a María del Rosario. Entonces, súper bienvenidos. Y ya le doy paso a María del Rosario. ¿Cómo estás? Si quieres, puedes presentarte nuevamente, contarnos un poco más sobre tu experiencia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Pues cuando me comentaron sobre la posibilidad de participar en el encuentro, yo me puse súper feliz porque soy muy fan de la organización y de todo este trabajo que han venido realizando desde hace mucho tiempo, y me consta de que de verdad han venido trabajando casi con las uñas por la defensa y por la protección de los niños, las niñas y los adolescentes en el país, la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y es ciertamente gratificante que este emprendimiento social se esté estructurando, que ya vayan en una tercera versión del encuentro, pero que adicionalmente ya tengan tantos partners, tantos socios en muchas partes. Alguien escribía en el chat, saludos desde Chile, y yo me acuerdo que el año pasado yo participé en este encuentro y había personas de México y demás, y es bonito ver eso, de que estos temas que muchas veces los que trabajamos en esto vivimos en un estado constante de frustración porque a veces pensamos, acá no está pasando absolutamente nada, pues que termine en una acción y que se presente una verdadera difusión, que eso que está escrito en el papel, en materia de prevención de la ESNA, de la trata de personas en el país, o así lo contempla la estrategia, pues vaya más allá de unos funcionarios que tienen una temporalidad, y que por el contrario esté llegando a muchas partes en el mundo, que tengan socios en España y demás. Entonces es muy bonito y muy alentador ver eso, y de verdad las felicito con todo el corazón y les deseo muchísimos más éxitos de aquí a futuro. Bueno, y gracias por el gancho ciego y la responsabilidad que me dieron para abrir este espacio. Yo quedé como, porque a mí, No, pero es bueno, un gran acepto. honor si tú estás prácticamente inaugurando las capacitaciones virtuales del tercer Sí, yo encuentro. sé. Entonces, y Fue como, muchísimas gracias. Sí, esperamos eh, poder hacer este trabajo durante mucho más tiempo. Entonces, claro que sí, así va a ser y estamos seguros que es así, y claramente cuenten con mi apoyo y con el de, estoy segura que con todos estos 118 participantes que están conectados en este momento. Para ampliar y ya para entrar en materia, me decías como si podía ampliar un poco la presentación. Pues yo creo que hice lo más importante. Soy abogada, eh, aquí nací, crecí, estudié derecho, pero me dedico a un derecho un poco alternativo, y parte de eso es que desde hace un tiempo estoy trabajando en todas estas cuestiones relacionadas con la asistencia, la protección, la prevención de la trata de personas y también de otros grupos poblacionales que se caracterizan por una situación de vulnerabilidad. Y bueno, en parte y como complemento de ese estudio en Derecho, pues también he tenido otros estudios, dentro de los cuales están los estudios migratorios, y que creo que esa es la razón por la cual me convocaron y me trajeron acá, gracias a ese título en la Pompeu Fabra de Barcelona. Y pues para no, aprovechando el tiempo, porque además sé que es corto y las presentaciones tan largas pues son un poco dolorosas a veces, entonces voy a dar inicio a la presentación. Les doy la bienvenida nuevamente. Claramente hoy voy a hablar un poco desde mi posición institucional, como lo comentaban las compañeras de Valiente. Actualmente trabajo para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad del orden nacional, del gobierno nacional, que tiene como responsabilidad generar toda suerte de acciones para la protección, para la prevención
bueno, tiene muchas misiones, tiene muchas funciones, pero digamos en donde yo estoy específicamente, que es la Dirección de Infancia, tiene la responsabilidad de crear una serie de estrategias para la prevención de diferentes riesgos específicos y en ese sentido, uno de esos riesgos específicos que digamos es casi una novedad es prevenir la trata de personas. Entonces estoy hablando como en mitad camiseta del ICF, pero también a cuenta personal, dada mi experiencia hasta el momento con esta temática, que claramente en los contextos migratorios está ganando más relevancia lamentablemente, pues porque las cifras nos lo indican y lo que nos cuenta las entidades encargadas a nivel nacional, en los municipios, en los departamentos, es que la trata de personas pues lamentablemente está afectando o tiene como objetivo unos grupos específicos que ya los hablaremos más tarde, pero claramente entre esos están las personas que tienen un factor alto de vulnerabilidad, entre los cuales claramente están las niñas, los niños y adolescentes, y más aún si son niñas y niños adolescentes, pues que vienen migrando, ¿no? Que están envueltos o inmersos en un contexto migratorio. Entonces, en este sentido, doy paso a la presentación, espero que se esté proyectando, y la propuesta para el día de hoy es que es con estas preguntas orientadoras que estamos en pantalla, que están proyectadas en pantalla, y si no, por favor, confírmenmelo, es que la propuesta para ustedes es que volvamos a lo básico para saber primero en qué consiste la trata de personas, cuál es ese contexto actual de movilidad humana de niñas, niños y adolescentes, por qué la trata de personas se convirtió o es un riesgo específico en los contextos de la migración internacional. Adicionalmente, pues les quiero hacer una propuesta sobre los aspectos que deberíamos tener en cuenta para poder realizar una debida identificación de la trata de personas en el contexto de la migración internacional. Y ojo, aclaro que es propuesta porque sé que muchas de las personas que están aquí asistentes son personas, oye, estaba como chismoseando algunos nombres y estaba viendo que son personas que llevan una trayectoria considerable en todos estos temas relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, y pues que a través del chat la invitación es que podamos también ir complementando como qué podemos nosotros también tener en cuenta para facilitar, para afinar nuestros ojos, nuestros oídos y en general todos nuestros sentidos para la identificación de la trata de personas. Por otra parte, la otra propuesta es, o la otra pregunta orientadora es más bien, es contarles qué estamos haciendo como institucionalidad, específicamente como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el ámbito de la prevención de la trata de personas. E insisto y soy muy enfática en esto de la prevención, porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar claramente es líder en las acciones de protección, de asistencia y protección de las víctimas, y que esto va muy de la mano también con el enfoque de derechos humanos que tiene la entidad, pero adicionalmente que trabaja muy de la mano con Fiscalía General de la Nación, o sea, y con la Policía de Infancia y Adolescencia, es decir, con el aspecto de la investigación y de la judicialización, que es importante, y claramente no voy a ser yo la que va a venir a decirles es que la investigación y la judicialización no debería ser tenida en cuenta. Obvio que sí, y es necesario, pero el aspecto de la prevención también es importante, y que de a modo personal creo que todos, instituciones, familias, sociedad, nos hemos quedado cortos en el ámbito de la prevención, y eso lamentablemente pues facilita para la materialización, para la ocurrencia de la trata de personas. Y por último, de las preguntas orientadoras, lo que pretende esa pregunta es poder hacer y que todos reflexionemos juntos cuál es nuestro rol individual en la materia de la prevención de la trata de personas. Entonces, volvamos a lo básico y comienzo con un mapa contándoles una historia. El viernes pasado me encontré con una amiga muy querida y ya habíamos terminado, ella estaba tratando de tomar un taxi y me mostraba un mapa de dónde venía y la ubicación donde venía el taxi. Yo soy un poquito desvirolada y la verdad me empezó a mostrar el mapa
y me decía, pero si entiendes en dónde estamos, ¿no? Y yo, así fingiendo que me las sabía todas, y yo, sí, sí, tengo muy claro dónde viene el taxi y bien, o sea, entiendo qué es lo que está pasando. Y ella me miró en un momento y me dijo, como, no tienes ni idea dónde, o sea, dónde estamos, dónde estás parada, dónde viene el taxi. Y yo como que, sí, es cierto, o sea, no tengo ni idea de dónde estoy parada. Y esta historia la traigo a colación y las comparto con ustedes y puede ser un poquito random o fuera de lugar, pero a lo que voy es que eso es lo que pasa con la trata de personas y lamentablemente esto es lo que pasa con muchos de nuestros colegas o con muchos de nuestros familiares, con muchos de nuestros amigos. Cuando hablamos de trata de personas, la adjudicamos a cualquier cosa, al tráfico ilícito de migrantes, a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, inclusive ni siquiera decimos trata de personas, sino todavía se dice trata de blancas, nadie puede, no, pues muchas veces identificar cuáles son las finalidades de la trata de personas es bastante difícil y la gente solamente lo asocia a la explotación sexual. Entonces la idea es comenzar esta presentación haciendo un breve recuento de qué es la trata de personas, porque adicionalmente, por lo que vi, no hay personas solamente de Colombia y de pronto en otros países tienen otras consideraciones de lo que es la trata de personas, pero nuestra normatividad es bastante específica, nuestra normatividad y nuestros desarrollos doctrinales y demás es bastante específico en decirnos qué podemos considerar y desde los diferentes ejes de acción qué debemos entender por trata de personas. Entonces, en este sentido, la trata de personas les pediría que la pudiéramos comprender y entender como una violación a los derechos humanos. Y es una violación a los derechos humanos porque es un delito que atenta en contra de la autonomía personal, es decir, de esa garantía que tenemos todos y cada uno de los seres humanos para determinar, para tomar nuestras decisiones, para tomar el curso de vida, para direccionar la vida y realizar nuestros planes, ¿no? Esa libertad que se nos ha dado positivamente, normativamente, y por el hecho de ser humanos es para poder decidir el destino y las acciones que debemos desarrollar nosotros y nuestras familias y demás. Y el tema es que sea una violación a los derechos humanos, que afecte la autonomía, que afecte la libertad, que afecte la dignidad, es porque la trata de personas tiene un elemento clave y fundamental, es que tiende a cosificar, a instrumentalizar a los seres humanos. Entonces, la persona se convierte técnicamente en un producto que es susceptible de ser vendido, comercializado libremente, equiparándole a las prácticas nefastas coloniales que se presentaron en nuestro continente hace muchos años en relación con la esclavitud, en donde las personas secuestradas del continente africano y los indígenas que estaban en el territorio eran considerados menos que seres humanos y en ese sentido se disponía de ellos libremente y se les vendía en mercados y demás. Eso que pasaba en la época de la colonia es lo que pasa con unas variaciones sobre todo en el tiempo, pero es lo que pasa actualmente en relación con la trata de personas. Por eso para muchos es considerada una forma o la esclavitud moderna, ¿no? Adicionalmente, para nosotros en Colombia específicamente, la trata de personas es un delito. Es un delito que se encuentra descrito, se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 188A, en el que dice que cuando una persona o un grupo de personas deciden captar, trasladar, acoger y recibir con fines de explotación dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional, eso es considerado trata de personas. Y adicionalmente es una violencia basada en género, porque no es una coincidencia que la mayoría de las víctimas de este delito sean las mujeres y las niñas y las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, o sea, las personas pertenecientes a los colectivos o a los colectivos sociales LGBTQ y más. Entonces, eh, ¿por qué pasa esto? Porque es una conducta que le pasa, es una vulneración a los derechos que le pasa mayoritariamente a las mujeres por ser mujeres y por las construcciones sociales
de dominación y las relaciones desiguales las relaciones desiguales de poder en torno a los roles que deberían desempeñar las mujeres y en donde prácticamente se tiene claro o se cree y hay la convicción de que sobre los cuerpos de las mujeres se puede disponer como si fuera una cosa, como si fuera un objeto de propiedad de alguien que tiene derecho a hacer sobre ellas lo que les plazca y lo que les venga en gana. Entonces, así lo entendemos en nuestro territorio, así lo entendemos en Colombia, puede que las visiones varíen de un lugar a otro, pero es como lo comprendemos en nuestro país, como un delito, como una violación a los derechos humanos y adicionalmente como una expresión o una manifestación de las violencias basadas en género. En eso último, repito, porque no estoy diciendo que solamente le pase a las mujeres, pero sí una buena proporción de las víctimas de trata de personas son mujeres, son niñas, son adolescentes, pero claramente nosotros también hemos podido ser testigos de cómo se ven afectados hombres y niños por esta nueva forma de esclavitud y esta flagrante violación a los derechos humanos. En nuestra normatividad es bastante claro en especificar que el consentimiento no es una causal de exoneración de la responsabilidad penal, es decir, yo lo traslado a niñas, niños y adolescentes. Así las niñas y el niño o la adolescente haya dado su consentimiento que derivó posteriormente en una situación de explotación, eso no quiere decir que no se haya cometido un delito. Es decir, y no quiere decir que no se haya cometido una vulneración, una afectación a los derechos humanos. Y esto es más latente y más evidente con las niñas, con los niños y con las adolescentes, porque ciertamente subsisten o uno tiene que pensar que cuando hablamos de esta población en específico, pues subsisten otra vez estas relaciones desiguales de poder. Hay unos factores, unas condiciones estructurales de vulnerabilidad en donde las niñas, los niños y los adolescentes, pues su consentimiento no puede ser considerado como un factor que excluya que se inicie un proceso penal o que se interrumpa la, la iniciación o la activación de un proceso de asistencia y de protección. Entonces, esto es bastante importante decirlo porque claramente la cuestión del consentimiento ha pasado por distintas fases, en donde inicialmente, y uno lo podía ver en disposiciones judiciales antiguas, en donde eh, abiertamente se decía, es que esta niña es es una niña fácil o tiene ciertos comportamientos, ciertas conductas, entonces es casi obvio que la explotaran, entonces pues no hay problema aquí y aquí no ocurrió ningún delito y aquí no ocurrió nada, o que sea normalizado, inclusive aplaudido por algunos sectores de la sociedad en donde prácticamente se le echa la culpa a la víctima o a la persona que se ve afectada por la situación de explotación en trata de personas. Entonces, esta cuestión del consentimiento es clara y apunta precisamente para eso. Las niñas y los niños, contrario a ser culpados, a ser revictimizados por nuestras concepciones, nuestras creencias, nuestros estereotipos o lo que pensemos, lo que nuestra obligación como sociedad, como Estado, como familias y como individuos es prestar una protección, prestar una asistencia, generar, activar unos canales de protección para salvaguardar los derechos de esta población, contrario a convertirnos en un obstáculo y en un impedimento para que se sigan perpetuando estas prácticas en contra de las niñas y los niños y los adolescentes, no solamente claramente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo se materializa la trata de personas para que haya trata de personas o para que podamos estar hablando de trata de personas? Pues ciertamente se tienen que seguir, o lo podemos resumir en unos 3 pasos. Claramente esto es un delito bastante complejo, pero para la comprensión, pues lo reducimos o lo graficamos en 3 grandes pasos. Basta con que se presente una acción en nuestra normatividad. Basta con que se presente una acción o una sola acción que es captar las acciones,
o los verbos rectores, como se le dice en derecho, son captar, trasladar, acoger y recibir. Adicionalmente, que se presente un medio que puede ser la amenaza, la fuerza, el fraude, el engaño o el abuso del poder. Y me detengo acá un poquito porque muchas veces dentro de los imaginarios de las personas se concibe que la trata de personas es que es alguien que lo secuestraron y se lo llevaron en contra de su voluntad y lo drogaron y entonces por eso terminó siendo víctima de esta situación de explotación. Y que es cierto, que también pasa, que pasa esto de los secuestros, que pasa este uso de la fuerza y pasa y ocurre y se materializa el medio a través de la violencia, pero muchas veces eso no es así. Y hay unos medios no violentos, como son el engaño, como es el fraude, como es el abuso del poder no violento de alguna forma, que permiten que se vaya configurando y materializando la trata de personas. Y adicionalmente se necesita un fin. Y ese fin es lo que nosotros aquí le llamamos pues las finalidades o la forma como se materializa y se expresa la trata de personas, como ocurre la trata de personas. Entonces, estas son 7 finalidades que si ustedes lo ven en su pantalla, van más allá de la explotación sexual. Claramente la finalidad más conocida, la que tiene mayor incidencia, es la explotación sexual y la que más nos afecta, nos duele, obviamente, y la que nos resuena más. Pero adicionalmente hay otras finalidades como son la servidumbre, los trabajos forzados, la mendicidad ajena, la extracción de órganos y la esclavitud, que también constituyen y es considerada por la normatividad colombiana como trata de personas. Insisto mucho en esto de la normatividad colombiana, sobre todo para estas personas que nos están acompañando, que vienen de otros países y de pronto que esto no coincide mucho con lo que pasa en sus países, pero la invitación también es que pues nos lo manifiesten a través de chat. Bueno, ahí nos escriban, aquí en Chile, trata de personas también es esto y lo otro. En Estados Unidos, por ejemplo, el reclutamiento también es el reclutamiento, uso, utilización por parte de grupos armados, terroristas, bandas criminales, también es considerado trata de personas, pero por ejemplo en nuestra normatividad no ocurre así y tiene una regulación totalmente distinta. Otra cosa es que pasa la trata de personas dentro de esos contextos, pero digamos, para nosotros es un tipo penal distinto. A lo mismo pasa con las diferentes manifestaciones o las diferentes modalidades de la EXNA, ¿no? Que no constituyen trata de personas. La trata es una de esas modalidades, pero es también un delito distinto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y que ustedes lo puedan reflexionar desde cada uno de los países o de los lugares desde donde nos acompañan. Entonces, en los verbos rectores de los primeros que pudimos ver es la captación, y esta captación consiste en enganchar, en detectar esas necesidades, identificar las necesidades de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. Y esto para poder a partir de eso generar unas ofertas que en principio parecen unos grandes beneficios, pero realmente pues lo que entrañan es poder materializar o configurar una situación de explotación. Entonces son de distintas formas, puede ser a través de un contacto en internet que está muy de moda y se ha acentuado muchísimo esto a raíz pues de toda esta situación que hemos atravesado por cuenta de la COVID-19, en donde las niñas, los niños y los adolescentes, pues nuestra vida se redujo a esto, ¿no? A estar conectados en una pantalla y a partir de ahí estudiar, divertirnos, conectarnos con nuestros familiares, etcétera. Entonces, más aún, hoy tiene relevancia el contacto en Internet porque claramente los traficantes se adaptan. Y entonces, todo lo que antes hacían frente a un colegio o que les costaba un poquito más de trabajo, pues ahorita con este aparativo, un mouse o con un celular y diferentes técnicas y un poquito más de astucia desde sus casas fácilmente están reclutando a las víctimas a través de ofertas laborales falsas y diferentes medios para que esto se pueda configurar. Pues claramente otras formas de captar
y que a veces a la gente le causa un poquito de gracia, pero sí pasa realmente, son propuestas de amorosas, de tipo afectivo, las promesas de mejoras de calidad de vida, de que te vas a convertir en el próximo Mbappé, en el próximo Messi, en el próximo Lucho Díaz, yo qué sé, y vas a obtener una mejor calidad de vida, vente conmigo y esto que parece inicialmente un beneficio, pues termina siendo o representando una situación de explotación. Las figuras de autoridad o de poder que ejercen una subordinación, lamentablemente en nuestro país, muchas personas terminan captadas por estos grupos armados, organizados, grupos delincuenciales, que claramente son unos actores violentos en muchas partes de nuestro territorio nacional y que ejercen unos controles territoriales y unas condiciones de vida para las personas que se encuentran allí ubicadas, pero también ha pasado que casos de trata de personas están involucradas a estas personas que son muy respetadas en las poblaciones. En Colombia nosotros tenemos una cuestión que todo está muy centralizado en las grandes capitales, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, pero también hay muchas regiones del país que se encuentran muy alejadas y que la realidad es que en algunas de esas, pues no necesariamente un grupo armado organizado, pero personas como el alcalde, el profesor, tienen más poder, más peso, más sustento y pues lamentablemente en algunas de esas regiones estas personas que son vistas con mucho respeto, con mucha admiración, han terminado pues involucradas o propiciando estas situaciones relacionadas con la trata de personas o estos funcionarios y demás. Entonces, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Y otro de los factores, pues que pasa mucho hoy en día y que está muy relacionado con el contacto con Internet, el contacto en Internet es esta promesa de fama, ¿no? De hoy todos queremos ser famosos y multimillonarios. Entonces, la moda es ser el youtuber, el influencer, el cantante de reggaetón o de K-pop, no sé, y lo de K-pop es en serio. O sea, yo conocí un caso y me tocó atender un caso de una chica que quería ser cantante de K-pop y la terminaron, y bajo esa promesa terminó acá en Bogotá, pero encerrada en un prostíbulo y siendo violentada sexualmente y explotada sexualmente. Entonces, esto también, y bueno, y también yo le incluiría la mezcla entre fama y propuesta amorosa con todo lo que está pasando de los sugar daddies, que según un estudio nosotros en Colombia somos uno de los países en los que más se buscan estos términos y cómo podemos acceder a una persona de bastante mayor edad para que nos mantenga, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y sé que esto es un tema muy sensible para Valientes, que viene trabajando con una ONG en española que tiene una campaña que se llama Desactiva la Trata y que alerta sobre los riesgos de los sugar daddies y estas nuevas modalidades. ¿Cuáles son las finalidades eh, que tenemos en nuestro territorio? Los niños, las niñas y los adolescentes vienen siendo explotados en trata de personas con fines de trabajo, en donde a los niños pues claramente se les imposibilita y se les dificulta el acceso a los derechos que todo niño, toda niña y todo adolescente debería tener en relación con acceder a la educación, con acceder a la recreación, para poder contar con una familia, etcétera. Y lamentablemente, pues los niños son obligados a ejecutar unas labores que claramente no corresponden con su edad y en donde se ven vulnerados pues sus derechos a la autonomía, al desarrollo y a crecer libre y sanamente alrededor de una familia y protegidos, sino que por el contrario pues terminan siendo explotados en diferentes sectores, en diferentes actividades, como son la explotación en actividades agrícolas, explotación en la minería, en actividades de construcción, en la manipulación de sustancias químicas o tóxicas, en actividades de pesca, en explotación en actividades asociadas con el narcotráfico y también se presenta una situación, o en nuestro país se presenta una situación de actividades que nosotros hemos normalizado y se nos han vuelto paisaje, como son las ventas informales, y en esto claramente están involucrados muchas niñas y muchos niños y adolescentes extranjeros que están en el país
en donde pues lamentablemente son explotados en esta forma y pues claramente no se les permite acceder a escolaridad, al esparcimiento, a la salud y al desarrollo integral. Por otra parte, está la servidumbre, que es someter a las niñas y a los niños a vivir en el mismo lugar en donde trabajan, en donde prestan un servicio que muchas veces está relacionado con el pago de deudas familiares, adicionalmente con las promesas de mejoramiento de las condiciones de vida para salir del campo de la ciudad o ir de unos entornos de peligrosidad. Eso lo explico así. No, hay regiones y es muy común en nuestro país que la Gran Vía se desarrolla en la ciudad y yo creo que pues que eso es como común en distintas partes del continente y demás, en donde a los niños y a las niñas se les entrega para que pues puedan acceder a la educación y para que tengan una mejor vida y demás, pero lo que pasa es que terminan siendo esclavizados, ejecutando labores relacionadas con el servicio doméstico, con el servicio de cuidado, personas mayores, de personas con discapacidad, la limpieza, la preparación de alimentos y pues y en esto se ven afectados inclusive para el acceso a cuestiones tan básicas como la identidad, la salud, la educación. Y esto viene desde hace mucho tiempo y la gente lo veía como normal, pero gracias a las acciones de organizaciones y entidades, la gente ha podido identificar que posiblemente la niña que aparece de un día para otro en una casa, pues no necesariamente es parte de la familia, sino que posiblemente está siendo víctima de una situación de explotación. Esto también pasa en fincas. Otras de las finalidades de la trata de personas es la mendicidad ajena y ojo que para nosotros nuestra normatividad y pues nuestra Corte Constitucional ha declarado que la mendicidad como si una persona la ejerce de manera autónoma y personal, no está tipificada como un delito porque claramente hay unas situaciones de vulnerabilidad las personas pues tienen que recurrir a este tipo de prácticas para poder subsistir. La mendicidad en sí no es un delito. El problema es cuando esos factores de estructurales, de vulnerabilidad, son aprovechados por personas para sacar un beneficio propio o en beneficio de un tercero, cuando obligan a esa persona a ejercer la mendicidad. Y ahí estamos posiblemente ante un caso de trata de personas que en la ley 2168 del 2021 establece que cuando esta conducta es propiciada o fomentada o facilitada por uno o ambos progenitores, pues da lugar para la terminación de la patria potestad y la pérdida de la custodia. Por otra parte está el matrimonio servil, que es cuando se entrega a un niño, una niña adolescente por parte regularmente de las familias a, a una relación equivalente a un matrimonio, a una relación de pareja, y esto todo en donde evidentemente no hay una voluntariedad de parte del niño o la niña adolescente de contraer este vínculo y que adicionalmente pues hay una contraprestación, una contrapartida por cuenta de esta unión. Entonces, posiblemente estamos ante un caso de matrimonio servil que en muchas regiones de nuestro país es una práctica cultural de te doy a mi hija en matrimonio y tú me entregas unos chivos, o te doy a mi hija en matrimonio y tú te encargas de nuestro sostenimiento a largo plazo. Entonces, esto, pues claramente está muy relacionado con situaciones de aislamiento, de violencia sexual y reproductiva y física, y pues claramente de violencia económica como un instrumento de dominación, no solamente para la persona que está dentro del vínculo, sino también para su familia, claramente. Está la extracción de órganos, que es la extracción ilícita de los órganos y de los fluidos con el fin de comercializarlos ilegalmente, sobrepasando, saltándose todo el sistema de donación de órganos que tenemos en nuestros países. Y muchas veces, pues claramente esto no cuenta con el consentimiento de la víctima, pero otras veces hay un consentimiento, pero como lo hablamos antes, que haya un consentimiento no es una causal de exoneración de la responsabilidad penal. Y pues claramente otra de las finalidades, que es la que más nos es familiar, lamentablemente, que es la trata de personas con fines de explotación sexual y en donde pues hay una
vulneración al libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y niños y y adolescentes, y son obligados a participar en actividades de explotación sexual, que bien puede ser directamente o a través de una representación, de un espectáculo, a través de estas actividades relacionadas con la industria pornográfica. Y pues también esta explotación sexual, lamentablemente en nuestro país, sobre todo en estas zonas en donde se ejerce, no hay una actividad de explotación minera, que la explotación minera tiene como consecuencia la creación de un micromundo alrededor donde se está produciendo la explotación. Y pues para, la, para para mantener el orden, por decirlo de alguna forma, pues lamentablemente estos grupos armados organizados y las bandas delincuenciales han utilizado y vienen explotando y violentando a las niñas, los niños y a los adolescentes, y sobre todo estos que no vienen acompañados, que son extranjeros y no acompañados, pero también de grupos indígenas o de ciertos grupos étnicos en nuestro país, y son explotados sexualmente en esos contextos de minería o en el contexto de conflicto armado. Claramente hay una explotación sexual también asociada a los contextos de turismo, que tiene como propósito satisfacer los intereses o satisfacer los intereses de turistas o personas que visitan una ciudad. Si ustedes lo ven en nuestro código, pues lo van a ver como turismo sexual, pero claramente, pues yo lo hago y estoy segura que valientes lo hacen, y el Observatorio EXNA de Medellín, que también está conectado, también tiene un trabajo súper fuerte en eso, en donde todos estamos unidos a nivel nacional y a nivel mundial para cambiar el lenguaje en relación con la explotación sexual. No hablamos de pornografía infantil, no hablamos de turismo sexual y no pasamos estas actividades, el turismo, como es la pornografía y el turismo, como algo, lo pasamos como legal, sino que estamos completamente convencidos que desde el lenguaje se pueden hacer unas transformaciones, evidenciar que cuando se utilizan a niñas, niños y adolescentes estamos hablando de una actividad ilegal y que tiene que ser perseguida, investigada, judicializada por las autoridades y reprochada por toda la sociedad y por las familias. Y finalmente, otra de las finalidades es la esclavitud, que consiste en disponer y ejercer los atributos de la propiedad sobre una persona como si fuera un objeto, con el fin de sacar provecho propio o a favor de un tercero. Y esto es como una licencia que dio el legislador para que todas las actividades que no encuadraban en las anteriores finalidades, pues pudieran encuadrar acá y pudiesen ser encuadradas acá y ser perseguidas como trata de personas. En relación con el contexto de la movilidad humana de niñas, niños y adolescentes, yo lo cuento desde la perspectiva de nosotros en Colombia, pero claramente siento que esto está muy relacionado con lo que ha pasado alrededor del continente, sobre todo a partir de 2015, cuando empezaron la salida de ciudadanos provenientes de Venezuela a distintas partes del mundo. Y comenzamos comienzo y quiero dejar claro que entendemos y comprendemos que la movilidad humana es un derecho. El derecho a la libre circulación es un derecho humano que se ve motivado o causado por distintas razones, como la búsqueda de la educación, de reunificación familiar, de mejorar las condiciones de vida. Y esto puede realizarse con las intenciones de permanecer en un territorio, bien sea por un corto o largo plazo, o para desarrollar una actividad de una movilidad circular, que es lo que nosotros conocemos como migración en tránsito. Y esto implica el traspaso de distintas divisiones geográficas geopolíticamente establecidas, es decir, el cruce de fronteras. Hago énfasis que vamos a hablar de migración internacional, o de movilidad internacional, porque la movilidad también comprende estos movimientos migratorios al interior en el país, que para nosotros pues son muy comunes en razón de las situaciones de violencia que hemos atravesado por mucho tiempo, lamentablemente. Entonces, dentro de la movilidad internacional, obliga a los estados a ejercer una especial protección a ciertos grupos que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad.
y Colombia asumió a través de la adopción del Pacto Internacional para las Migraciones generar las acciones pertinentes y conducentes para garantizar esa protección a la población en movilidad internacional, que son sujetos a su vez bueno, a todas las personas en contextos de movilidad humana, pero adicionalmente pues que a estas personas que claramente que en razón de la vulnerabilidad pues se han tenido que mover de sus países, entre los cuales están los refugiados, los solicitantes de asilos, las niñas, los niños y los adolescentes, bien estén acompañados o no, pero adicionalmente, pues claro está, las víctimas de trata de personas y las víctimas de tráfico ilícito de migrantes y las personas que cuentan con un estatus migratorio irregular. Entonces la historia es esta. Nosotros tenemos una frontera gigante y lamentablemente nuestra geografía, no lamentablemente, bueno, lamentable y afortunadamente nuestra geografía es bastante compleja, caracterizada por muchos cambios y pues claramente esto se ve reflejado en las zonas de frontera y todo lo que ustedes ven en blanco alrededor son nuestras fronteras nacionales, son miles de kilómetros de frontera, más de 7.000 o no sé cuántos kilómetros de frontera tenemos, pero nosotros como pasos migratorios, pasos fronterizos, solamente tenemos 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con estos 7 pasos fronterizos, pues no hay estado que pueda controlar la entrada, el ingreso de las personas a su país. O sea, sería prácticamente imposible. Yo creo que si nos pusieran a cada uno de los colombianos a vigilar un punto, no alcanzaríamos a cubrir toda la geografía nacional. Entonces, eso ha facilitado el accionar de las bandas criminales para descubrir y organizar un nuevo negocio, que además de la violencia que ejercen dentro del territorio, está el narcotráfico, está el tráfico ilícito de armas, pero se consiguieron con la extracción ilícita de minerales y adicionalmente se consiguieron con una nueva modalidad que es la trata de personas y a través de bandas transnacionales han hecho del tráfico ilícito de migrantes un negocio. El problema con el tráfico ilícito de migrantes es que al interior de ese tráfico, de facilitar la entrada de una frontera a otra, pues claramente se presentan situaciones de explotación en donde las personas pueden ser violentadas de distintas formas o puestas a trabajar de distintas formas, porque ahí lo que pasa es que se ejerce un control. Cuando usted me entra de manera irregular a un país y se está escondiendo y quiere ser invisible para quedarse en el país o para seguir atravesando el territorio, pues lo que pasa es que las bandas criminales siguen, ejercen un control, disponen de las personas como si fueran un objeto y las pueden explotar sexualmente, las pueden poner a explotar para el servicio narcotráfico, etcétera, etcétera, explotarlas sexualmente en los contextos mineros, como les comenté, para bueno, para las servidumbres, etcétera, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo pues están tomando a las personas más vulnerables para hacer de este negocio una realidad, como son las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces ejercen un control territorial, ejercen un control sobre las personas y en este sentido, para diversificar su negocio, pues han tomado a las mujeres, a las niñas y los niños y los adolescentes para explotarlos a través de las distintas finalidades de la trata de personas. ¿Cuál es el perfil de nuestros migrantes, o nuestros migrantes, no, de las personas que han migrado y que han ingresado a nuestro país? Son personas que están en mayoritariamente son personas que ingresaron en una edad productiva o niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años. La mayoría fueron mujeres, siguiendo esta tendencia de la feminización de la migración, en donde pues las mujeres ante la falta o las dificultades en el sustento deciden migrar en la búsqueda del bienestar y el desarrollo de sus hijas, de sus hijos. Y pues adicionalmente nosotros siempre hemos tenido movimientos migratorios, pero ciertamente este último, pues mucha gente lo denomina como la cuarta ola, que son los ciudadanos venezolanos que provinieron en unas situaciones de vulnerabilidad, de irregularidad migratoria y de precariedad económica, que claramente pues coadyuva a que se generen y se materialicen situaciones de explotación. ¿Qué pasó en esa entrada de este grupo de migrantes
que se denomina o que mucha gente lo reconoce como la cuarta ola. Entonces, en contexto, antes, a inicios del 2000, cuando se instaló el nuevo gobierno en Venezuela, venían empresarios, venían profesionales buscando mejores calidades de vida, sacando su patrimonio de Venezuela. Posteriormente vinieron familias de clase media y estudiantes, y a partir del 2015 vinieron personas que ante la dificultad económica la dificultad económica y social y política y la violencia, pues decidieron venirse sin un plan y sin posibilidades de acceder, y ingresando por estos pasos irregulares, coadyuvados o ayudados más bien por estos traficantes ilícitos de migrantes. Entonces se caracterizó por ser una migración con mucha precariedad en los recorridos, en donde tuvieron que caminar y atravesarse el país hasta llegar a una ciudad de destino o con el ánimo de llegar a otros países del continente. Se presentaron situaciones de fragmentación familiar, hacinamientos en casas de hospedaje, muchas de esas casas de hospedaje también manejadas por grupos delincuenciales, sobre todo en la parte de la frontera oriental, en Villa del Rosario, en Cúcuta. Adicionalmente, pues, ante la precariedad y la vulnerabilidad, pues, se presentaron estas situaciones de que había que sobrevivir, y se generaron estas situaciones de servicios sexuales para la supervivencia, la falta de documentos de identidad o de viaje en un país en donde la realidad es que si uno no tiene cómo presentarse o no puede acreditar su identidad, es prácticamente imposible poder acceder a servicios, lo que a su vez genera una situación de control sobre la población migrante. Y pues claramente, si no tiene documentos de viaje, alguien se los va a pagar, y esa persona que los paga inmediatamente ejerce un control sobre esa persona y sus seres queridos, o las personas que lo acompañan. Es una migración que en parte, no toda, pero en parte tiene una situación de irregularidad migratoria, lo que permite que puedan ser explotados en materia laboral. Adicionalmente, pues esta migración lamentablemente se ha caracterizado por unas posiciones de algunas personas en donde las mujeres venezolanas son susceptibles de ser violentadas porque son consideradas mujeres fáciles o mujeres de la vida alegre, que solamente vinieron a quitar maridos y a ejercer la prostitución. Y también se han generado unos sentimientos de xenofobia, y esa exclusión es lo que termina perpetuando las situaciones de explotación y normalizando la violencia en contra de la población migrante claramente, pero también por ahí van incluidos las niñas, los niños y los adolescentes. Y bueno, y lo que les comentaba, la normalización y la invisibilización de la violencia, muchas veces cargado por esa imposibilidad que tenemos para abrazar la diferencia del otro, ¿no? Eh, y, esa, y si estos factores de vulnerabilidad son comunes en la población migrante, pues se vinieron a acentuar, o para cuando lo reflexionamos, para las niñas, los niños y los adolescentes, pues claramente se hace más evidente. Las niñas y los niños y los adolescentes migrantes no están en situación de vulnerabilidad, están en situación de lo que yo considero es una triple situación de vulnerabilidad: por su edad, por su condición migratoria, sobre todo si ingresan por puntos irregulares, lo que nosotros llamamos trochas, o sea, no cumpliendo por la entrada por los puntos migratorios, y claramente si los atraviesa una particularidad considerada o que cae dentro de las categorías de los enfoques diferenciales, como tener una pertenencia étnica, como ser una persona con discapacidad o su nacionalidad, pues claramente los niños se ven más que todos sujetos a que se presenten toda suerte de violaciones o asumir todos estos riesgos de los contextos migratorios. Y los niños, sobre todo estos que no entran no acompañados, pues claramente ya se ha demostrado una correlación directa entre la imposibilidad, si tienen un estatus migratorio irregular, pues no hay una posibilidad para poder acceder a derechos. Me volví. Entonces, los niños y las niñas provenientes de Venezuela
vinieron huyendo de una situación sociopolítica, los sacó la falta de acceso de servicios básicos, las condiciones socioeconómicas críticas, se presentan distintos tipos de migración como la pendular, que siempre ha sido muy característica de nuestro país, de entrar y salir del territorio, pero también esta migración en donde buscan llegar a países como Perú, como Ecuador, poder llegar a Panamá, atravesar Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos, y para eso muchos ingresaron lamentablemente de forma irregular y clandestina. Y la problemática o lo realmente grave de esto es que lo que no se conoce, lo que no se ve, no existe. Y lamentablemente contamos con una población que vino a reunificarse con sus familias, que quiso venir a mejorar sus condiciones de vida, que quiso superar situaciones de abandono y conseguir una mejor situación para ellos, que quiso abandonar una situación de violencia al interior de su familia, pero también en el país. Y lo que se encontró es que como no existen, no pueden acceder a salud, no pueden acceder a educación, no pueden acceder a servicios básicos, etcétera, etcétera, y terminan envueltos y siendo presas de personas y organizaciones inescrupulosas que los terminan explotando. Entonces, no, por eso, por todo lo que les comenté y estas situaciones extremas de vulnerabilidad, pues no es coincidencia que cuando hablamos de trata de personas en nuestro país, los grupos que mayoritariamente se ven afectados o los grupos de alto riesgo sean los refugiados y los migrantes y las niñas y los niños adolescentes que estén dentro de este grupo. Y de hecho, el 12% de las víctimas de trata de personas en nuestro país actualmente son personas extranjeras en nuestro país. Y ahí claramente se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes, y que es una labor que venimos trabajando y desde la institucionalidad, desde las organizaciones, pero que lamentablemente se nos ha vuelto una realidad por las situaciones de vulnerabilidad que a su vez se sustentan en la precariedad y que también imposibilitan a su vez que las personas puedan integrarse a los procesos productivos, económicos y culturales del país. Y pues claramente las dejan expuestas a todas estas situaciones de riesgo. Entonces, el perfil de las niñas y los niños migrantes víctimas de trata de personas en nuestro país son niñas y niños y adolescentes no acompañados que lamentablemente no cuentan con redes de apoyo, que tienen una situación migratoria irregular y que si bien nosotros hemos establecido unos mecanismos de protección internacional, pues todavía falta que estos niños puedan acceder a eso y normalizar su situación migratoria que al menos garantice el ingreso a la educación, a la salud y a la identidad y todas estas acciones conducentes al desarrollo y a su vida dentro de nuestro territorio. Son niños que tienen una pertenencia étnica, niños indígenas, niños afro, no solamente pues, los provenientes de Venezuela, sino de las otras migraciones que han llegado a nuestro país para atravesar, sobre todo para poder ir hacia Estados Unidos, como son los niños provenientes de Haití o niños provenientes de diferentes países de África que además no hablan el lenguaje, el castellano, mejor dicho, las imposibilidades de acceder al sistema escolar y pues también hay niños que tienen una discapacidad y que lamentablemente por cuenta de esa discapacidad pues también se convierten en víctimas de trata de personas. Los riesgos a los que esos niños se han tenido que ver sometidos en nuestro país en el contexto migratorio, pues son estos riesgos asociados a la migración, como la imposibilidad de acceder a salud, a educación, dificultades en materia de identidad, también sufrir de discriminación específicamente por xenofobia, pero adicionalmente hay unos riesgos ambientales en donde la falta de información y los cambios en nuestra geografía los han tenido que enfrentar a someterse a situaciones extremas climáticas y dentro de los riesgos y también se han tenido o se han visto enfrentados a las violencias que pasan dentro de nuestro país, al conflicto que lamentablemente en algunas regiones del país subsiste con algunos grupos armados organizados y unas bandas delincuenciales y lamentablemente a los niños migrantes y sobre todo aquellos que no vienen acompañados se han visto afectados por estas conductas y se han visto encerrados
en situaciones de explotación relacionados con la trata de personas y claramente pues las otras violencias relacionadas con el contexto migratorio, como es la violencia sexual, el trabajo infantil, el reclutamiento, uso y utilización, el estrés que genera al interior de las familias, la migración que se deriva en situaciones de violencia al interior de las familias o violencia intrafamiliar y pues claramente el estar separados. El contexto migratorio ha obligado que muchas familias se terminen separando, sobre todo cuando las condiciones son extremas, en donde hay que caminar y el que no aguantó se quedó. Esto pasa mucho en la parte noroccidental de nuestro país, que es una selva espesa que se llama el Tapón del Darién, y donde muchos niños y muchas personas migrantes han terminado abandonadas a su suerte y a la merced del clima y de los grupos que operan en la zona por cuenta pues de las dificultades de ese terreno, las condiciones extremas de ese territorio en particular, y pues claramente los niños también se ven afectados allí bueno, y terminan siendo explotados en distintas finalidades, como las finalidades que más afectan a los niños, niñas y adolescentes migrantes, pues vienen lideradas claramente por la explotación sexual directa o a través de webcam, la explotación sexual al interior de los contextos mineros o de explotación minera. Adicionalmente, pues los niños terminan siendo explotados a través de trabajos forzados o con fines de trabajo, en donde a los niños, sobre todo los indígenas que de ciertas etnias en donde no dominan el castellano, pues los terminan utilizando como raspachines, como campaneros, es decir, avisando la presencia de autoridades o como a través de la venta informal, como vendedores ambulantes, vendedores en la calle, en donde se someten a todos los peligros que conlleva una alta permanencia en calle. Y la otra de las finalidades es el reclutamiento por parte de grupos armados organizados o organizaciones, grupos delictivos, bandas delincuenciales, en donde pues terminan siendo combatientes, informantes, cuidando cultivos ilícitos y pues claramente al interior de esa actividad pues también se dan situaciones de explotación sexual. ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta entonces para la identificación de la trata de personas, de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración internacional? Y este apartado y esta pregunta orientadora la comienzo con un caso en donde tenemos dos personajes. Un personaje es María, que es una mujer cisgénero, es heterosexual, tiene 38 años, es profesional y tiene 3 posgrados y es colombiana, que conoce a través de LinkedIn a un hombre que se llama Jacob, que dice que es cisgénero, es heterosexual, que dice tener una hija, que en su historia dice que tiene 42 o 47 años, dice ser ingeniero australiano de origen venezolano y que reside en Estados Unidos, es viudo. Y estos dos personajes empiezan este contacto y la situación va escalando a través de Hangouts y WhatsApp y correos electrónicos, y al cabo de una semana Jacob le propone a María matrimonio. Y entonces le dice, usted es la mujer de mi vida, usted tiene que venirse a Estados Unidos a vivir conmigo porque yo la amo, le voy a dar la mejor de las vidas, usted puede contar con la mayor de la seguridad y aquí porque yo tengo un trabajo estable en este país y mi intención seria es conformar una familia con usted o contigo. Entonces María, como un poquito desconfiada porque como ha avanzado la situación y las inconsistencias en la historia, tiene 42 o 47, es venezolano, es australiano, vive en Estados Unidos, ¿no? Le propone a Jacob que se puedan encontrar a través de una videollamada y este señor incumple la cita alegando que tiene unas dificultades con su celular. Entonces María, ante esta situación bastante extrañada, decide contarles a sus amigas la historia y ahí se da cuenta que una de sus amigas tuvo una historia similar. Y posteriormente a esa conversación, María se da cuenta que muchas mujeres habían sido contactadas de forma parecida y que al parecer esto terminaba en situaciones
de explotación, limpiando casas y cuidando niños. Bueno, digamos que hay muchos mensajes pero ahí y no voy a poner a los compañeros de Valiente como a leer los comentarios, sobre todo porque ya tenemos muy poquito tiempo, pero esto no es un caso aislado, esto es un caso de la vida real que pudo haber terminado en una situación de explotación. Y esa María no es una María X, esa María es esta María que les está hablando en este momento. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta historia y por qué les estoy contando este tema del tipo que me contactó, que me habló por LinkedIn, que me prometió amor eterno en una semana? Porque si yo, que me levanto, desayuno, almuerzo, ceno, respiro, trabajo, trata de personas todos los benditos días y en cuestión de una semana lograron desconcentrarme y posiblemente pude terminar envuelta en una situación de explotación, no sé, de trabajos forzados, de explotación sexual, lo que sea. Si a mí que me pasó eso cuando tenía 38 años, me pudo pasar eso cuando conozco todas las finalidades de la trata de personas, qué es lo que pasa en la normatividad, etcétera, pues cómo no le va a pasar eso a una niña, a un niño o a un adolescente. Y esa es una de las primeras reflexiones que quiero que se lleven, y es que nosotros solemos pensar, esas personas que son víctimas de trata es que son unas tontas y no saben qué es lo que pasa y es que nunca están alertas, pero ¿cómo es posible? Y lo cierto es que cualquiera de nosotros puede ser víctima de trata de personas y por eso tenemos que ser más empáticos y más activos en la identificación en cuanto puede estar relacionada una niña y un niño adolescente. Si tenemos acceso a un caso, además del caso de trata de personas, oiga, ¿qué está pasando con la hermana, con la prima, con el tío? Bueno, ¿sabes? Como con los niños alrededor de ese niño que inicialmente fue una víctima directa. Cualquier persona, así como cualquier persona puede ser un tratante o un victimario, cualquier persona puede ser una víctima. Y eso demanda unas acciones desde nuestros roles individuales, de estar muy conscientes y muy alertas. Los manuales de trata de personas que hacen estas organizaciones brillantes que tienen mandatos internacionales en materia de prevención de trata de personas, nos hablan de que si ve a la persona sucia, si la ve medio desnuda, si no puede responder por sus propios medios, posiblemente usted está con una víctima de trata de personas. No, nuevamente, no va a ser yo la que les diga esto no funciona, esto no es así y esa gente está perdiendo el tiempo porque obviamente tienen razón, hay unos factores indicadores que nos pueden alertar de una posible situación de trata de personas. Pero muchas veces las víctimas no se ven así. Otra vez vuelvo. Pues hasta donde yo sé, estoy completamente vestida, tengo estudios, tengo una posición económica, bien, o sea, ¿sabes? O sea, no necesariamente soy la persona que está abandonada, tirada en la calle, completamente vulnerable, no, soy una mujer fuerte dentro de lo que cabe y así todo pude terminar siendo víctima de este delito. Entonces, la invitación es que sumado a estos factores o estos indicadores, también se pueda tener en cuenta la proximidad y el contexto. Es decir, que en donde nos encontramos podamos reconocer la trata de personas conforme también a las dinámicas del territorio. Yo no puedo decir cómo podría ser o cómo se podría configurar en una situación de trata en, no sé, en una población X de México o cómo se puede configurar una situación de trata en la parte norte del Perú, pues porque allá no es donde vivo, ni siquiera, o sea, allá no es donde vivo. Y muchas veces, como pasa la trata de personas acá en Bogotá, pues no necesariamente es el mismo comportamiento de lo que puede pasar en Medellín o como puede pasar en Arauca, que es al oriente de nuestro país. Entonces, es necesario poder conocer cuál es el contexto, cuáles son las dinámicas y qué situaciones y de esa interacción con los territorios o apoyándonos con personas que trabajen en los territorios, poder reconocer esos indicadores y esos signos alertas que nos pueden decir que posiblemente aquí está ocurriendo una situación de explotación asociada con la trata de personas. Pero si no conozco la proximidad, no conozco el contexto y de pronto los indicadores no se presentan plena y vivamente,
pues es bastante difícil que pueda detectar las situaciones relacionadas con la trata de personas. Aún así, pues no voy a ser yo la que va a arruinar como el impulso. Y eh, les- la invitación es que para esa identificación de situaciones de trata podamos ver en los territorios si efectivamente, o tener en cuenta estos factores detonantes en primera instancia, en donde si se presentan situaciones de exclusión, de la diferencia, en donde es común o es habitual, activa o pasivamente, discriminar a las personas en razón de su orientación sexual o por su género o por su pertenencia étnica o por su nacionalidad, porque cuando se excluyen a las personas por estos factores, pues claramente se siguen perpetuando situaciones de vulnerabilidad de grupos que han sido tradicionalmente excluidos, y cuando se generan esas situaciones de exclusión, pues a su vez se niegan el acceso a unos derechos, a unos servicios básicos que posiblemente faciliten la ocurrencia de la trata de personas. Adicionalmente, en estos escenarios, ver si hay situaciones de la supervivencia sobre la convivencia, en donde pues se perpetúan las situaciones que con tal de tener unas mejores condiciones, unas calidades de vida, pues se siguen alentando y validando situaciones de explotación y exclusión a otros seres humanos. Las violencias basadas en género también son un factor detonante, la vulnerabilidad de la que ya hablamos anteriormente, las dificultades en materia de identificación por parte de las autoridades, porque si hay autoridades o hay personas o organizaciones que no son capaces de identificar la trata, pues lo que no existe no hace parte de nuestro diario vivir y permitimos que siga ocurriendo. Entonces también analizar si nuestras autoridades o organizaciones tienen la capacidad de identificar este delito, y pues claramente si subsiste el miedo y la desconfianza bueno, y las dificultades de identificación también por parte de las víctimas, que muchas veces no se reconocen, y el miedo y la desconfianza a ser estigmatizadas, a ser revictimizadas, y que se constituyen un obstáculo para la identificación. Entonces, hay unos factores de vulnerabilidad. No sé si esta presentación la comparten, le pregunto a las compañeras de Valiente y me lo cuentan, pero hay diferentes factores de vulnerabilidad. La propuesta es esta: poderlos identificar, que están en la etnia, la escolaridad, el origen, la precariedad económica. Un factor de vulnerabilidad es el sexo y el género. Las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas son de los grupos con un alto factor de riesgo víctima de trata de personas. Las personas con discapacidad, el no contar con documentación, que es tan común en la población migrante, que le impide acceder a derechos, permanecer en servicios y por ende, en aras de poder sobrevivir, pues terminan involucradas en situaciones de explotación, en donde esa falta de documentación es un medio para ejercer control. La ausencia de redes de apoyo y el curso de vida se constituyen otro de los factores de vulnerabilidad. Tenía acá un ejercicio de indicadores de trata de personas, pero estoy viendo a una de las compañeras de Valientes que prendió la cámara y me da miedo, que creo que ya estoy muy volada del tiempo. Pero, pero la idea es que ustedes, cuando estos indicadores no necesariamente nos dicen hay una situación de trata, sino que, insisto, hay que analizar el contexto para poder determinar si existe o no, o si estamos frente a una situación, y poder hacer activación de las rutas que estén en cada uno de sus países. Entonces, pues algunos de estos indicadores son el desconocimiento del idioma y de las costumbres del país, no llevar documentos de viaje, que en el análisis de la situación y de lo que está pasando podemos ver que hay un cansancio evidente, una alteración emocional, hay dudas o incoherencias en las respuestas cuando logramos interactuar con esa persona, hay mucho nerviosismo en la interacción que tiene con el acompañante, hay señales de violencia física, una condición física deteriorada, hay presencia de signos de sumisión o tensión con la persona acompañante, hay alteraciones o incapacidad para hablar o para responder preguntas, la presencia evidente, o bueno, la presencia de consumo de sustancias psicoactivas o de síntomas asociados al síndrome de abstinencia,
que en la conversación se detectan respuestas elaboradas o instruidas, pueden ser indicadores de que estamos ante una situación de trata de personas y es algo en lo que tenemos que estar alertas. Que insisto, que para que nos podamos dar cuenta de esto, pues también tenemos que ser próximos al entorno y conocer el contexto, pero para poder detectar también este tipo de señales. Pero pues digamos que estas son de las recomendaciones. Nosotros en nuestro país tenemos una ruta para la atención especializada de niños, niñas, adolescentes víctimas de trata de personas y la invitación es que ustedes puedan documentarse qué pasa en cada uno de sus países sobre cómo se activa y cómo se protege a las niñas, niños y adolescentes. Un elemento muy importante, un actor muy importante, un socio de la institucionalidad, claramente están las organizaciones de la sociedad civil y, por ejemplo, un ejemplo de ello es Valientes, que constantemente está en este ejercicio de detección de casos, eh, pero, pero pues también, y claramente el llamado es que puedan establecer el contacto con las autoridades, ¿no? No es para Colombia, lo que pasa es que la activación se hace a través de la línea 141, que es la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro Operativo Antitrata del Ministerio del Interior, que es el que tiene un mandato de implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, y a través de las policías judiciales. Nosotros tenemos una policía de infancia y adolescencia, los miembros de Migración Colombia, que es la autoridad administrativa para regular el tema de las migraciones en nuestro país, que tienen mucha experiencia en detectar estos factores cuando una persona puede ser una potencial víctima de trata de personas, la Fiscalía General de la Nación a través de su cuerpo técnico de investigación, el CTI, y y pues si la víctima está en el exterior, para nuestro caso, pues se hace la activación ante el Consulado de Colombia en ese país, se generan una coordinación de acciones, se verifica si hay una amenaza, una vulneración a los derechos de esa niña, de ese niño y adolescente, y a partir de ahí se abre un proceso que acá lo llamamos proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si hay, evidentemente, cuando se verifica el estado, se entiende que es una niña, un niño o adolescente víctima de trata de personas, entonces se proceden a hacer unas remisiones y la instauración de una denuncia penal y el análisis de la situación de riesgo y se ubica dentro de unas modalidades de atención, pero adicionalmente eso va acompañado muy de la mano de un apoyo y un fortalecimiento a la familia, porque se entiende que ese niño no está solo y que a su alrededor hay también un entorno que hay que volverlo protector. Y bueno, y se atiende a través de distintas modalidades que tenemos nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, cumplí con el horario y que nunca pasa, pero estoy muy orgullosa de eso. Y entonces la reflexión, entendemos, de todo esto que les he hablado y de todo lo que estamos atravesando como país en relación de la prevención de la trata de personas. Bueno, adicionalmente a todas estas acciones de protección, pues claramente dentro del instituto contamos con programas de prevención en donde se ha incluido la trata de personas como, como un riesgo específico a prevenir y en el que se trabaja directamente con las niñas, con los niños, con los adolescentes y con sus familias para la prevención de este riesgo en específico. En el ICDF, pues claramente estamos muy en línea con el trabajo de las autoridades y también de que hay que capacitar y fortalecer en materia de capacidades a nuestros funcionarios, a nuestros colaboradores y aliados estratégicos, y eso va a seguir pasando porque eso es como una de las piedras angulares en el marco o en el ámbito de la prevención. Pero adicionalmente, estamos comprometidos y convencidos, o por lo menos yo estoy convencida, de que el trabajo de prevención se baja al territorio, menos escritorio, más territorio. Y en este sentido, trabajar directamente con las poblaciones, llevar la institucionalidad, a pesar de que el ICBF está en todo el país, llevar la institucionalidad a los lugares en donde no llega.
regularmente, donde las personas no se puede acceder a unos barrios en unas condiciones bastante difíciles con nuestros programas, en donde además de analizar, además de identificar el delito, desnaturalizarlo, identificar, desmontar o deconstruir todos estos imaginarios que subsisten en relación con la trata de personas, lo que buscamos hacer es potenciar las capacidades de las niñas, de los niños y bueno, en mi dirección no, pero en otra dirección, de los adolescentes, para que en este sentido pues tengan la información y las herramientas para tomar unas decisiones responsables y legales en donde no se vean afectados sus derechos fundamentales. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, pues tuvimos y en alianzas con diferentes organizaciones logramos implementar un programa específicamente dirigido a niñas, niños y familias y padres, madres y cuidadores migrantes, en donde se hizo este trabajo de no solamente nosotros como ICF nos ponemos la camiseta, los recursos, sino organización internacional, que en este caso fueron las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y junto con actores comunitarios se generó un programa para no solamente identificar los delitos, sino para hacer unos cambios sustanciales en relación con violencias basadas en género, brindar herramientas para el empoderamiento, para la construcción de proyectos de vida legales y responsables, pero adicionalmente para poder trabajar en contra de las formas de discriminación, porque insisto, mientras subsista la diferencia, mientras subsista la exclusión, se van a seguir perpetuando en el imaginario de las personas que el excluido es el que no puede acceder a los derechos. Y cuando la gente no puede acceder a unos derechos o no puede gozar de unos servicios básicos, busca otros medios de subsistencia que terminan en unas situaciones de explotación y de vulneración. Y lamentablemente, además de terminar en estas situaciones directamente, pues también llevan y cargan consigo a sus hijos, a sus hijas, a los niños, niñas y adolescentes que tengan alrededor, que también se terminan viendo afectados por estas situaciones. Entonces, finalmente, mi propuesta es invitarlos, y no sé si tengo acceso al chat, pero mi propuesta es poderlos invitar a que piensen y puedan reflexionar que la trata de personas no es solamente algo que está afuera y que tenemos que perseguir afuera, y eso le pasa a gente de ciertas características o que es atravesada por ciertas particularidades allá, pero yo estoy bien y a mí no me pasa nada, sino también, o eso es cuestión de delincuentes, pero yo soy una persona decente y a mí no me pasa nada, sino que podamos reflexionar cuál es nuestro rol en relación con que permanezca la trata. Y para eso yo los invito a ingresar a esta página y poder jugar este juego, en donde se van a preguntar y se van a dar cuenta cuántos niños, niñas y adolescentes esclavos o cuántos esclavos en general trabajan para ustedes. Y esa es la pregunta que les dejo. ¿Cuántos esclavos están trabajando para ustedes? Cuando no denuncio una situación de trata de personas, cuando no me documento y no estoy en capacidad de identificarla, pero también cuando no cuestiono las acciones de algunas empresas que no tienen unas prácticas morales, éticas alineadas a los derechos humanos y que terminan explotando personas para la producción de unos bienes y generar una situación de rentabilidad, o cuando no tengo un consumo responsable, cuando cada 2 meses ando cambiando este aparato, ando cambiando el celular, compro ropa muy barata, compro maquillaje que no tiene, como que la empresa no tiene unas prácticas muy santas, o la ropa o las cosas que consumo, los bienes que tengo en la casa, posiblemente muchos de esos bienes hayan sido tocados o hayan sido producidos, elaborados por personas que vienen siendo esclavizadas desde los 5 o 6 años en cualquier parte del mundo, y eso también nos tiene que generar una reflexión y un pensamiento de lo que está ocurriendo con la trata de personas y cambiar nuestra visión de la trata de personas, porque siempre lo pensamos como, insisto, como eso que está allá, eso es de organizaciones criminales transnacionales o de personas que al interior de sus familias
no tienen aprecio por absolutamente nada y terminan explotando a sus propios familiares, pero lo cierto es que mucho, como se mueve nuestra economía actualmente, posiblemente está, no posiblemente, pero pues en algunos puntos y esperemos que en menor escala están relacionados con situaciones de explotación. Entonces, la invitación es que voy a intentarlo compartir ahorita a través del chat, es que puedan ingresar a eso y puedan reflexionar sobre sus ámbitos de consumo y también podamos empezar a pensarnos estrategias para reclamarle a las empresas que tengan unas prácticas alineadas a los derechos humanos y que en este sentido no se terminen explotando niñas, niños y adolescentes para la producción de unos elementos y para la rentabilidad de esas empresas. Entonces, los dejo con esa reflexión. Voy a proceder a intentar a compartir esto, pero les agradezco muchísimo el haberme escuchado y nada, quedo como abierta a las preguntas, inquietudes.